una guía que se llama Guía Práctica de Abordaje Integral ante Situaciones de Violencia Sexual contra Niñeces y Adolescencias. Esta guía es muy, muy, muy similar a otra guía que ya viene entrando desde hace varios años, que se llama Abordaje Sexual y Embarazo Forzado en la Niñez y Adolescencia. Manejan los mismos conceptos, la única diferencia es que la guía de abordaje sexual es de el Ministerio de Salud de la Nación, y esta guía es del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, entonces tiene algunas particularidades de la Provincia de Buenos Aires, pero en términos generales y conceptuales es lo mismo, ¿sí? Bien. Los primeros conceptos a destacar de esta guía es que aborda el concepto de niñeces y adolescencias, ¿sí? No hay un término, un límite definido de cuándo es una niñez o hasta cuándo se es adolescente. Lo que sí, hay una cuestión legal en donde la minoría de edad, desde el punto de vista del Código Penal, es hasta los 18 años, ¿sí? Entonces, la minoría de edad desde el punto de vista legal es hasta los 18 años, y sí recuerden que nosotros, por nuestro Código Civil, tenemos lo que se denomina autonomía y capacidad progresiva, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Como no es lo mismo la toma de decisiones en salud, un adolescente que tiene 13, de uno que tiene 15, de uno que tiene 17, ¿sí? Pero desde el punto de vista legal y sobre todo pensando desde lo penal, jurídico, sigue siendo la minoría de edad antes de los 18 años. ¿Cómo se define a la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias? Como aquella situación de vulneración en la que, por acción u omisión, se encontrara a un niño o adolescente con una situación de asimetría de poder, de conocimiento o gratificación sexual por parte del agresor o persona agresora, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de asimetrías? Tengan presente que, si bien estamos mencionando también a niños, también hablamos de adolescentes, ¿sí? Quizá un adolescente de 15, 16, 17 años tiene relaciones sexuales consentidas. Entonces, para diferenciar una relación sexual consentida de una práctica sexual abusiva, lo que se intenta identificar es si están presentes alguna de estas, ¿sí? La asimetría de poder, que se refiere a la diferencia de edad, de roles, la fuerza física, manipulación psicológica hacia el niño o adolescente. La asimetría de conocimientos, en donde el agresor cuenta con mayores conocimientos sobre la sexualidad y las implicancias de un involucramiento sexual. Y la asimetría de gratificación, en donde en general el victimario, el que agrede, busca su propia gratificación y no la gratificación de la otra persona. La violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes se puede dar en diferentes ámbitos. Se puede dar al interior de la familia o por fuera de la familia. De ahí tenemos la división entre intrafamiliar y extrafamiliar. Intrafamiliar es que proviene del entorno familiar, ¿sí? Y extrafamiliar es alguien que pertenece a su entorno social, por ejemplo, docente, un vecino, o incluso también podría provenir de un desconocido, ¿sí? Eso es por fuera de la familia. Dentro de lo que es la familia, hay especificado un tipo particular de violencia que es la paterno-filial, que es cuando la violencia sexual es ejercida por el padre, progenitor o padrastro sobre los hijos o hijas, ¿sí? Transgrediendo de este modo la prohibición del incesto. Es quien ejerce entonces el agresor el rol de cuidado y toma ese vínculo de rol de cuidado como posibilidad de apropiarse del cuerpo del niño, niña o adolescente. En Argentina, y esto es una particularidad de este texto que no estaba antes en el que les había mencionado, el de abuso sexual y embarazo forzado, que ya venía de hace varios años, esto es algo nuevo, se remarca una ley que se llama respeto a los tiempos de las víctimas, ¿sí?
Para los delitos existe un tiempo en el cual uno puede denunciar, para los delitos en general, digo, ¿sí? Uno, en términos generales, va a depender un poco del delito, pero son más o menos 2 años. Desde que te ocurrió tenés 2 años para denunciar algo, después se dice como que el delito prescribe, como que ya no tenés posibilidad de denunciarlo. Bien, eso, que es general para los delitos, se modifica a partir de esta ley que se llama respeto a los tiempos de las víctimas. Lo que la ley dice es que cuando la víctima de un delito sexual fuera un menor de edad, ese tiempo de denunciar se extiende hasta que sea mayor de edad y pueda formular y decidir por sí mismo denunciar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, abusan de una nena de 10 años, abusa el padre, la madre no quiere hacer la denuncia porque es el padre, nadie denuncia esa situación. La nena a los 20 años toma magnitud de esto que le ocurrió y dice, voy a denunciar. Cualquier otro delito hubiera prescripto con el paso de esos 10 años. Este delito, por tratarse de una violencia sexual en las infancias, que son delitos que muchas veces vienen del ámbito intrafamiliar y que no hay total magnitud del delito que eso lleva por parte de una niña, de algo que recibe de sus padres, tiene más tiempo para denunciarse, ¿sí? Eso es lo que se llama entonces respeto a los tiempos de las víctimas. Bien, como dije antes, todo lo que es violencia sexual es un delito, ¿sí? Está codificado en el Código Penal argentino y abarca cuestiones tales como el abuso sexual en sí mismo, ¿sí? Con o sin penetración, pero también se incorpora la difusión de imágenes y espectáculos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y las situaciones de violencia sexual en entornos digitales contra niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Dentro de esto queda englobado lo que se llama grooming o ciberacoso sexual, que es el uso de los medios de comunicación, telecomunicación o tecnología, para contactar una persona menor de edad y cometer delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Ese es el grooming o ciberacoso. Para el abordaje de estas situaciones de violencia sexual, el texto define 3 momentos, ¿sí? Un primer momento de develación, todo lo que tiene que ver la atención integral y la comunicación a los organismos de protección. Un segundo momento en donde se realiza la denuncia ante la justicia y un tercer momento de seguimiento integral. Entonces vamos a comenzar con el primer momento. El primer momento inicia con detectar esa situación de violencia, ¿sí? Esa detección de violencia puede ocurrir porque se devela esa situación, viene el mismo niño, niña, adolescente o algún familiar y revela esa situación de violencia, o puede venir a veces de forma indirecta, ¿sí? Hay distintos escenarios y puertas de entrada, y por eso es muy complejo el abordaje de todas estas situaciones. Puede venir desde la guardia, desde el consultorio, desde algún familiar, y no consulta el mismo niño o adolescente, de una internación. Lo que se destaca aquí es que lo que se visualiza siempre en la detección temprana es que no suele haber fuerza física para concretar el hecho de abuso sexual, de violencia sexual. Eso quiere decir que muchas veces no es que nos damos cuenta porque viene un niño, niña, adolescente con lesiones físicas, con quemaduras, Muchas veces esta violencia sexual es mucho más solapada, por eso también a veces cuesta identificar y detectar tempranamente la situación. Entonces, como dijimos antes, la develación puede ocurrir de forma directa o a través de indicadores específicos o inespecíficos. Hay una situación particular que es la discapacidad, que es un factor de vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes, ya que tienen menor autonomía y requieren de asistencia, ¿sí? Entonces eso los vulnera más. Yo mencioné que la situación de violencia se podía detectar de forma directa porque había una denuncia, pero también a través de indicadores físicos o psicológicos de un niño, ¿sí? ¿A qué denominamos indicadores físicos específicos? Específicos se llama porque
ver ese signo en el niño nos hace pensar directamente en una situación de abuso sexual, ¿sí? Si hay lesiones en la zona genital, si hay desgarros recientes que sean mayor a 1 centímetro, un desgarro de la mucosa vaginal, si hay dilatación anal mayor a 2 centímetros sin materia fecal en ampolla rectal, si hay sangrado por vagina o ano, si hay marcas de dientes o laceraciones o equimosas en la vulva, si hay infecciones genitales o de transmisión sexual, si hay una situación de embarazo en un niño, si hay presencia de espermatozoides o líquido seminal, por más de que el niño no nos relata una situación de abuso, claramente nos hace pensar en eso, ¿sí? Pero luego hay otros indicadores que no pertenecen solamente a la esfera del abuso sexual y que se pueden presentar en otras patologías, ¿sí? Por eso se llaman indicadores físicos inespecíficos, en donde la situación de abuso sexual es uno de los diagnósticos diferenciales, pero por supuesto no el único, ¿sí? Que haya trastornos psicosomáticos, dolor abdominal recurrente, dolor de cabeza, trastornos de la alimentación, pérdida del control de esfínteres, infecciones urinarias a repetición, zonas, inflamaciones o lesiones por rascado en zona genital, flujo vaginal fuera de los momentos precisos. Entonces, estas situaciones van a hacer que nosotros tengamos dentro de todo lo que tenemos que descartar al abuso sexual como una posibilidad. A veces, una situación de abuso sexual se detecta a partir de un embarazo, ¿sí? Una adolescente consulta por embarazo y surge la pregunta de si ese embarazo es producto de una relación sexual consentida o es producto de un abuso sexual. Formas de identificar que puede ser producto de un abuso sexual, ya que no siempre es fácil para un adolescente reconocer una situación de abuso, sobre todo si esta situación de abuso es ejercida desde un ser querido, desde un ser importante para la persona, son la consulta tardía en el embarazo, que ese embarazo sea rechazado, que no quiera contar quién es el cogestante, que rechace al bebé o que no pueda establecer el vínculo, ¿sí? Por supuesto que mientras más temprano, más a edades tempranas ocurre el embarazo, mayor indicador de violencia sexual. Si tenemos una nena de 12 años embarazada, no va a ser lo mismo nuestra sospecha que si tiene 17 años, ¿sí? A la de 12 años vamos a tener altísima, prácticamente confirmada, la situación de abuso sexual, en un adolescente de 17 años no tan fácilmente. ¿No? Sí. Yo había visto un choice de una nena de 12 años que había quedado embarazada y que se ponían las opciones como si se denunciaba o no. O sea, tengo entendido de que por ahí cada persona es libre de decidir hacer la denuncia, pero cuando son así tan menores, no sé si tal vez se toman lo de los 16 años, es obligatorio por parte de nosotros denunciar. Sí, en realidad es un poco así como estás diciendo vos. Ahora cuando vemos segundo momento que vemos denuncia, lo retomamos. Pero en principio para eso, en la Argentina, cualquier persona menor de 13 años que tenga una relación sexual con alguien mayor, se considera abuso, ¿sí? Se considera que los menores de 13 años no dan consentimiento. Estoy hablando de una generalidad, porque vos me decís, che, si la nena de 12 tuvo relaciones sexuales con otro de 12, bueno, en las dos situaciones no hay entendimiento de la situación, no puede haber abuso. Pero si hay una nena embarazada de 13 años, en principio es abuso sexual hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Por eso era esa pregunta. Igual ahora lo vemos en un ratito de nuevo cuando lleguemos al segundo momento, que es el de la denuncia. Ah, dale, perfecto, gracias. Bueno, entonces, detectamos la situación de abuso sexual, es muy importante la primera escucha que realizamos, ¿sí? Tengan presente que a veces estas situaciones de abuso sexual que a nosotros nos llegan en la consulta, en realidad son situaciones de abuso sexual que vienen hace un montón de tiempo, con mayor gravedad o menor gravedad, quizá, por ejemplo, no había penetración hasta ese momento, pero había miramientos, toqueteo, obligación de sexo oral, todas cosas tremendas, pero que recién saltan a la luz cuando hay penetración, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros en la primera escucha seamos activos, que seamos respetuosos, que les creamos lo que nos están contando, que no generemos la culpa, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Y por qué lo dejaste? ¿Y por qué no denunciaste antes? Y todo lo que nosotros vamos escuchando debemos dejarlo registrado en la historia clínica y si se trata de la guardia, también en el libro de guardia, por supuesto. Entonces, aquí tenemos lo de consentimiento informado que yo les decía antes, ¿sí? Desde el punto de vista legal,
y menores de edad hasta los 18 años, desde el punto de vista, por ejemplo, si quiere comprar una casa, tiene que tener más de 18 años para tenerla a su nombre. Quiere tener una cuenta propia, no una extensión, una cuenta propia en el banco, tiene que tener más de 18 años. Bueno, en términos de salud, el Código Civil establece que hay una capacidad progresiva para la toma de decisiones, ¿sí? Obviamente no va a ser lo mismo la participación en la toma de una decisión que va a tener un nene de 3 años que va a tener un adolescente de 17 años. Por eso se considera que para la toma de consentimiento informado hay una cuestión progresiva en su autonomía para la toma de decisiones. Se dice entonces que los menores de 13 años pueden brindar su consentimiento, pero siempre acompañados de un progenitor o adulto referente, ¿sí? Es decir, se considera que los menores de 13 años no pueden dar consentimientos por sí solos. Entre los 13 y los 16 años se va a evaluar si la práctica que se le está ofreciendo a ese adolescente es o no riesgosa. Si la práctica conlleva algún tipo de riesgo, por ejemplo una cirugía, se va a requerir del consentimiento en compañía de un adulto referente. Si la práctica no es riesgosa, por ejemplo, hacerse un test de embarazo, tomar un método anticonceptivo reversible, hacerse un test de VIH, puede consentir por sí solo. Y los mayores de 16 años se consideran adultos para las decisiones en el cuidado de su propio cuerpo. Es decir, que para hacerse una cirugía, para recibir hormonas, para, obviamente, test de embarazo, VIH y todo, pueden consentir todo por sí solos, ¿sí? Entonces, menor de 13 siempre con alguien, mayor de 16 siempre solo, de 13 a 16 se vació con alguien, si no es riesgoso, solo. ¿Por qué está esto aquí? Porque nosotros cuando tenemos un paciente que tiene una situación de abuso sexual, le vamos a ofrecer distintas opciones terapéuticas, ¿sí? Si está embarazada, una interrupción legal del embarazo, exámenes de laboratorio, test de embarazo, vacunas, todo lo que sea necesario para evitar riesgos que se le hayan generado en esa situación de abuso sexual. Todas estas prácticas vamos a proceder acorde a la edad, ¿sí? No es necesario que siempre que hay una situación de abuso sexual esté acompañado de los test. La necesidad o no está dada por el hecho del abuso, sino que está dada por la edad que tiene. Hay momentos ante una situación de abuso sexual que se puede recurrir a la internación hospitalaria como una medida de resguardo, ¿sí? ¿Cuáles son esas situaciones? Por supuesto, si hay lesiones que requieran de tratamiento en internación, lo vamos a internar. Pero a veces, sin tener esas lesiones, puede ser necesario internarlo al niño, niña y adolescente, más que nada para que no vuelva a la casa donde sufre el riesgo, ¿sí? Si vive con quien ejerce la violencia, si vive con el abusador, lo internamos. Si el adulto a cargo, por ejemplo, está con la mamá, pero la mamá también sufre situaciones de violencia, tiene padecimientos de salud mental o consumo problemático, dice, no es para tanto, lo violó una sola vez, después ya está, no va a volver a pasar, yo lo conozco, ese día estaba un poco borracho, no dimensiona lo que esa situación significa, también lo vamos a internar. Es decir, la internación en este caso no apunta a un cuidado de, le voy a tratar las lesiones, una fractura, una cirugía, etcétera, sino que apunta a evitar que esté en la casa hasta que se tomen otras medidas. Por eso se lo llama una medida de resguardo, ¿sí? Bien, por supuesto que se va a hacer un examen físico completo cuando tenemos una situación de abuso sexual, general, de los genitales externos, se toman muestras de todo lo que sea necesario para evaluar la presencia de infecciones de transmisión sexual, se realiza test de embarazo. Además de esa atención integral y la administración de todos los tratamientos necesarios que se le van a ofrecer, en este primer momento lo que hay que hacer es comunicarse con los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí es importante dos actos, ¿sí? Cuando estamos ante una situación de abuso sexual, lo primero que nosotros tenemos que hacer es comunicarnos con los organismos de protección integral de derechos que en la provincia de Buenos Aires se llaman servicios locales o zonales de promoción y protección de derechos. Esto no es
la fiscalía, no es la policía, no es tribunales, es otro organismo que lo que apunta es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, acá lo que ustedes tienen que diferenciar es que una cosa es querer proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y otra cosa es querer medidas de la justicia que apuntan ¿a qué? A castigar al agresor. Son dos cosas separadas, ¿sí? Yo lo primero que quiero hacer es proteger al niño. Por supuesto que a la larga voy a querer que si hay una persona que está cometiendo un delito, una violencia sexual contra su hijo, hijastro, vecino, etcétera, lo deje de hacer y sea condenado por ese delito. Pero eso es en un segundo paso. Lo primero y prioritario es que yo proteja los derechos de ese niño. Que si ese niño vive con su padre que abusa de él, se le consigue una vivienda alternativa para vivir. Que si ese niño depende económicamente de su padre para comer, se le consigue un lugar donde comer. Que sigan resguardados sus derechos. Ese resguardo de los derechos lo hacen los organismos de protección integral de derechos. En la provincia de Buenos Aires se llaman servicios locales o zonales. Por eso es que esto está como el primer paso, ¿sí? Estos organismos no nos dicen, no, nosotros vamos, comunicamos y ellos intervienen, ¿sí? Ahora bien, eso es el primer momento. Ya sí, en un segundo momento, nosotros vamos a responder a nuestras responsabilidades legales, que esto es lo que preguntaba Nadia, ¿sí? Entonces, nosotros como funcionarios de salud estamos obligados a realizar la denuncia siempre y cuando haya un delito contra la integridad sexual en menores de 18 años. Los delitos contra la integridad sexual en menores de 18 años se consideran lo que se llama delitos de instancia pública. Pública quiere decir que una persona por fuera de quien es la víctima, está obligado a realizar la denuncia. A diferencia de ¿qué? De los delitos de acción privada o de instancia privada, que en ese caso cada persona, la misma víctima, decide si quiere o no hacer la denuncia. Entonces, ante la situación de abuso sexual en menores de 18 años, nosotros como médicos estamos obligados a realizar la denuncia. Esa denuncia no requiere ser inmediata. No es, abusaron de mí, mira, discúlpame, pero primero te quiero hacer la denuncia antes de atenderte. Yo tengo tiempo, lo tengo que planificar. Lo que sí es inmediato es la atención integral y la comunicación a los organismos de protección integral de derechos. En un segundo momento hacemos la denuncia. La denuncia se planifica de acuerdo a los recursos disponibles en las distintas áreas. Y además de que se planifica, tengan presente que muchas veces cuando nosotros vamos a denunciar nos dicen, no, esa denuncia ya está hecha, ¿sí? Por ejemplo, una situación de abuso sexual en un niño, la madre, además de venir al hospital, puede ya haber ido a denunciar a la fiscalía, ¿sí? No se denuncian dos veces los mismos delitos. En tal caso se aporta a un delito ya denunciado. Pero en principio, nosotros asumimos que la denuncia no está realizada y que vamos a tener que realizarla siempre que se trate de un menor de 18 años, ¿sí? Y hay algo que yo adelanté un poquito antes, que es que estamos aquí hablando de una situación de abuso sexual en la que tenemos claramente que se trata de un abuso sexual, ¿sí? A veces cuando la persona consulta, por primera vez, por ejemplo, estamos frente a una embarazada de 16 años, que no nos dice quién es el cogestante, no dice que no sabe quién es el padre, niega todo esto, por ahí tardamos en enterarnos de esa situación, ¿sí? Pero lo que sí es importante ante estas situaciones es que cuando nosotros detectamos la situación de abuso, vamos a planificar la denuncia. La planificación de la denuncia la hacemos con el resto del equipo de salud, la denuncia no se hace solo. Y después la otra cuestión también es que la edad en la persona que tiene un embarazo, que era lo que hablábamos antes, por supuesto que me va a dividir un poco las aguas de cuando se trata de una situación de abuso sexual o no. Desde el punto de vista legal, un embarazo en una menor de 13 años es abuso sexual hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Ya a partir de los 13 años hay que evaluar la situación de cada adolescente. No todo embarazo está asociado a un abuso sexual.
Entonces, si ustedes en un choice les plantean esta nena de 12 años que había comentado Nadia, no hay duda que se trata de que lo que les están planteando es una situación de abuso sexual y que van a tener que hacer la denuncia. Si les plantean, en general, un adolescente menor de 18 años, van a tener que ver las opciones, pero se realiza la denuncia se hace planificada y probablemente lo que les diga es, intenta develar la situación de abuso sexual, por ejemplo, un embarazo, la respuesta va a ser, intenta develar la situación de abuso sexual, de confirmarse el abuso, debe realizar la denuncia, ¿sí? Siempre que pensemos que hay abuso sexual, tenemos que hacer la denuncia. ¿Hasta qué edad? 18 años. Mayores de 18 años realizan la denuncia por sí solas. ¿Te respondí, Nadia, a la duda que tenías hoy sobre denuncia? Sí, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bien, entonces refuerzo una vez más. Una cosa es la comunicación a los organismos de protección, está en el primer momento. Los organismos de protección no dictan penas, no dictan exclusión del hogar del victimario, no mandan a nadie a la cárcel, no mandan a nadie a pagar una multa. Lo que hacen es generar medidas para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso va por un lado. Por supuesto que el niño tiene derecho a la justicia. Entonces los organismos van a intervenir con la justicia para llegar a una pena, ya sea a la instancia civil o penal, en realidad, que civil sería esto, exclusión del hogar, penal que vaya preso. Pero de eso se encarga la justicia. ¿Cómo interviene la justicia? A partir de este segundo momento en donde se hace la denuncia. Nosotros no vamos a ser los únicos que denunciamos, porque yo comuniqué al organismo de protección, el organismo de protección también está obligado a denunciar, ¿sí? Porque también es un funcionario público. Por lo tanto, la denuncia no es que recae sobre mí sola que lo atendía en la guardia, y es por eso que se dice, se planifica, se trabaja con el equipo de salud, se trabaja con los organismos de protección. No es algo, nunca la opción correcta va a ser salgo corriendo y lo primero que hago es la denuncia, ¿sí? Sino que va a ser esta cosa más polite de planifico la denuncia con el resto del equipo de salud. Y bien. Una pregunta. En las situaciones, por ejemplo, que venga un paciente que tenga alguna alteración de la conciencia o esté en incapacidad para poder hablar o decir, no sé, ¿no? Poniéndolo muy bruta, alguna persona discapacitada, con algún retraso madurativo, lo que sea, ¿qué se contempla? En realidad, en esas situaciones también uno tiene que hacer la denuncia. Lo que pasa es que no está en la Biblia. Es re importante lo que estás diciendo, Nadia, pero yo no lo digo porque no está en la Biblia, no lo quiero complicar. No hay nada. Antes había una ley, hay una ley de discapacidad que dice específicamente esto, incluso incluye a los adultos mayores. Cuando tuviesen conocimiento de una situación de violencia frente a un adulto mayor o a una persona discapacitada, también está obligado a denunciar. En un momento y lo sacaron. Entonces no les van a plantear esa situación. Pero también, como se considera que está desprotegida esa persona, también uno está obligado a denunciar, como decís vos. Que no se los van a tomar, ¿eh? No, está bien, igual para la vida, para que ella quede. Es como decís vos, Nadia, hay que denunciar. Bien, y después tenemos en un tercer momento, vamos a realizar el seguimiento integral, ¿sí? En el seguimiento integral lo que se hace es el acompañamiento psicológico, el seguimiento médico de las lesiones que haya tenido, seguimiento de un embarazo, si hay un embarazo, de la interrupción legal del embarazo, etc. Bien, hasta aquí entonces este texto de guía de abuso sexual. Vamos a pasar al último texto de hoy, que se llama Recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Esta guía es bastante nueva, es una guía que se incorpora, obviamente, por eso están actualizaciones este año, pero hace años ya que viene habiendo bibliografía sobre personas trans, travestis y no binarias. De hecho, entraba la ley de identidad de género, entraba una guía de atención integral para personas trans, entraba una guía de abordaje de niños trans. Todo eso lo sacaron este año y pusieron esta guía, que es más o menos lo mismo, o sea, todo se basa en la misma bibliografía, lo escribe un organismo, lo escribe otro organismo, un poquito más nuevo, un poquito más viejo, pero es lo mismo. De hecho, este texto de recomendaciones arranca citando la ley. Por lo tanto, si bien la ley no les entra en sí misma, van a tener la definición de identidad de género, van a tener la definición de trato digno, por lo tanto, en definitiva, es más o menos lo mismo. Entonces, vamos a
comenzar con lo que es la definición de identidad de género, ¿sí? La ley define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Entonces, esta definición de identidad de género, fíjense que lo primero de todo es que por supuesto que identidad de género tenemos todos, ¿sí? Hay personas en donde el género coincide con el sexo y género que nos asignaron al nacer y hay otras personas que no. Y por eso mismo decimos que puede involucrar la modificación. No todas las personas modifican su apariencia en identidad de género, ni tampoco se hacen tratamientos hormonales, tratamientos quirúrgicos, etcétera, sino que esto en realidad es un complejo intrincado entre lo que son las representaciones sociales de lo que es la identidad de género, ¿sí? En donde una persona se asemeja más a lo que se espera de una mujer, de un varón, etcétera, de acuerdo al contexto en el que vive, lo social, sus deseos, etcétera. Eso, cuando elijan la opción adecuada en el choice, fíjense que sea como la más ambigua, ¿sí? Esta cuestión de que puede o no involucrar, puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, porque claramente la concepción de identidad de género es una definición sumamente amplia y abarcadora de distintas expresiones, sentimientos, emociones. La ley de identidad de género, esta misma que define la identidad de género, define lo que llama trato digno, ¿sí? Lo que dice es que las personas tenemos derecho a ser reconocidas y nombradas por nuestra identidad autopercibida, ¿sí? Desde el momento en que lo explicitamos, sin importar a que hayamos realizado o no el trámite de cambio registral, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que viene una señora y nos dice: no me digas Nélida, como está en el documento, decime Pochi, porque a mí toda la vida me dijeron Pochi, no me identifico con Nélida. ¿Qué hago yo? ¿Soy jodida y le digo Nélida o le digo Pochi? Le digo Pochi, porque ella quiere que la llamen Pochi. Eso es en definitiva lo que está diciendo este artículo, que la persona tiene derecho a que la llamen como ella desea ser llamada, ¿sí? Y esto es independientemente de lo que diga el DNI. Es decir, que si en un choice les dicen, una paciente viene a la consulta y dice que en su DNI dice Juan, pero ella quiere que le digan Juana, ¿qué hago? La respuesta correcta va a ser, utiliza el nombre de pila definido por la persona, nunca va a ser, le dice que vaya un abogado, le dice que cambie el nombre en el documento, le dice que lo lamenta pero que lo va a seguir llamando como usted quiere. Por supuesto que nunca va a ser nada de eso. Que es lo que uno no hace tampoco en la vida real. Si en la vida real uno se pone jodido y si alguien te dice llámame de tal manera, no de tal otra, lo llama de tal manera, ¿sí? No vamos por la vida haciendo sentir mal a la gente. Esto es lo mismo, ¿sí? Y es esto que en la ley llaman trato digno. Del mismo modo que yo di el ejemplo con un nombre, esto se traslada a otros aspectos de la consulta, ¿sí? Debemos preguntarles a niños, niñas y adolescentes cómo prefieren que se los nombre, incluir en todo instrumento de registro el nombre expresado, coincida o no con el que figura en el DNI. Esto quiere decir, por ejemplo, le doy una receta, utilizo el nombre de pila que eligió y el apellido y su documento, por supuesto. Pero lo utilizo en todo instrumento de registro, lo utilizo para llamar en público y utilizo los pronombres y artículos de acuerdo a la identidad de género en que la persona desea ser llamada. ¿Sí? Esto se puede preguntar también, ¿cómo querés que me refiera a vos? ¿Cómo querés que te llame? Y de allí en más utilizarlo. Y ante la duda, lo que plantea esto es utilizar el apellido, ¿sí? Si yo no me acuerdo qué nombre quería o cómo quiere ser llamado, lo llamo por el apellido y luego repregunto, ¿sí? Y por eso también tan importante tratar de dejar registrado esto para no tener que preguntar cada vez que veo al paciente cómo te llamo, cómo te llamo, cómo te llamo, lo podemos dejar registrado en la historia clínica. El cambio registral, una vez más, es decir, la modificación en el documento no es requisito para el respeto del trato digno, es un derecho cambiarse el documento, pero no es una obligación cambiarse el documento, ¿sí? Entonces, no puede a las personas. Bien. En la ley de identidad de género
que hay en la Argentina, pero la que hay en la gran mayoría de los países del mundo, tiene una mirada despatologizadora, ¿sí? Esto quiere decir que la ley de identidad de género implica reconocer que las personas trans, travestis y no binarias no tienen una patología, ¿sí? Durante muchos años, ya lejos y hace tiempo, lo que se decía es que era un trastorno de salud mental, ¿sí? Eso ya no se sostiene más y lo que se acepta es que son vivencias, legítimas formas de expresarse, nombradas de distintos lugares, heterogéneas, fluidas, cambiantes, y que por lo tanto deben ser respetadas, ¿sí? Por eso hablamos de una atención despatologizadora, ¿sí? En donde no se consideran patologías, sino formas de expresarse. La misma ley de identidad de género, esta que yo les mencionaba, que ya no entra, pero que acá la menciona todo el tiempo, lo que habla es de la posibilidad de realizar modificaciones corporales, ¿sí? Y esa posibilidad abarca, en términos generales, tratamientos hormonales o tratamientos quirúrgicos, tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Lo que se plantea es que los tratamientos hormonales deben estar cubiertos al 100% en todo el sistema de salud, tanto en el sector estatal, privado, como de obras sociales, ¿sí? Vieron, por ejemplo, que los métodos anticonceptivos se deben cubrir al 100% por decretos y resoluciones existentes. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? También se considera que la hormonización debe estar cubierta al 100%. Si ustedes leen bien la diapositiva, dice inhibición del desarrollo puberal. Las personas que están atravesando una transición en su preadolescencia, que se sienten distintas al sexo que se les asignó al momento de nacer, pueden requerir una inhibición del desarrollo puberal. O incluso también la inhibición del desarrollo puberal también viene por un crecimiento precoz, una pubertad precoz. En ese caso, si se requiere una inhibición del desarrollo puberal, que se hace con inhibidores de gonadotrofina, también esto debe estar cubierto al 100%. Fíjense que no menciona las cirugías, ¿sí? Las cirugías deben estar cubiertas en igualdad de condiciones que el resto de las prestaciones, ¿sí? Tenés una obra social que te cubre una mamoplastía al 100%, bueno, sea quien sea mujer, sea varón, sea quien sea, te la tiene que cubrir al 100%. Ahora, te lo cubre al 40%, te lo cubre al 40%. Para lo que es hormonas, sí está establecido desde el punto de vista legal, por la ley, por resolución y decreto, que debe estar cubierto al 100%. Bien, entonces, ¿cómo acceden las personas a estos tratamientos hormonales o quirúrgicos acorde a la edad? Los menores de 13 años, es lo mismo que dije antes, ¿sí? Pero esto va a aplicar a identidad de género. Los menores de 13 años van a necesitar del acompañamiento de un adulto referente para acceder a tratamientos hormonales o quirúrgicos. Los mayores de 16 años no van a requerir de ningún acompañamiento, lo mismo que dije antes, consienten todos solos. Los de menores de 13 consienten todos acompañados, los mayores de 16 años consienten todos solos. ¿Qué pasa entre los 13 a los 16? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había que evaluar el riesgo? Si es riesgoso, consiente acompañado. Si no es riesgoso, consiente solo. Las cirugías se consideran siempre de riesgo. Es decir, que un tratamiento quirúrgico de adecuación corporal va a requerir siempre, hasta los 16 años, del acompañamiento de un adulto para el consentimiento. Las hormonas, por ejemplo, administración de estrógeno o testosterona, en principio se consideran no riesgosas. Digo en principio porque, obviamente, si me dicen, no, lo que pasa es que el nene nació con una teratología de Fallot, bueno, la pucha, sí va a tener riesgo hasta de recibir un método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, ahí sí va a haber riesgo. Pero lo que se hace para la hormonización es evaluar si hay o no riesgo, ¿sí? Si es riesgoso, consiente acompañado. Si no es riesgoso, consiente solo. En principio, si es un niño, un adolescente sano, no va a requerir de acompañamiento para la toma de consentimiento informado en el caso de hormonización, ¿sí? Bien. De esta segunda